Se aporta una circunferencia como de la figura y se trata de inscribir tres circunferencias iguales, tangentes entre sí y tangentes a su vez a esta circunferencia aportada. Como todo problema geométrico, antes de acometer su resolución, hay que hacer un esquema en el cual pues, se supone la solución del caso resuelta y se observan las propiedades y relaciones geométricas que existen. De ahí generalmente suele procederse a la deducción del procedimiento a seguir. Por tanto, vamos a suponer que conociéramos, insisto que esta es la circunferencia, como nosotros desconocemos el valor de los radios de las inscritas, pues vamos a poner una circunferencia, vamos a dibujar tres circunferencias tangentes entre sí y una que las envuelva, para sobre esa figura analizar lo que observamos a nivel geométrico. Hemos supuesto que estas son las tres circunferencias tangentes entre sí y que son a su vez tangentes a esta. Insisto, claro, este radio no coincide con el valor del radio de la portada, puesto que estos radios de aquí los hemos puesto arbitrarios. De modo que, para construir lo primero, las tres circunferencias estas, lo que hemos hecho ha sido hacer una recta horizontal y llevar una medida cualquiera y dibujar ahí una primera circunferencia. Llevar a partir de este punto esta medida del radio elegido y venir hacia acá, sacaríamos este punto y tendríamos aquí la primera circunferencia. La segunda, perdón. Una vez hecho eso, pues si quisiéramos la circunferencia tangente con respecto a esta, vemos que la línea de centros de las dos, suponiendo el problema resuelto, pues la línea de centros tiene aquí una medida R y otra medida R. Y si esta de aquí es tangente a esta, pues esto también sería R y esto sería R. De modo que podemos observar que lo primero, antes de dibujar esta exterior, que es el dato de partida, hemos dibujado estas tres. Esto es un pequeño artificio, pues para hacernos un esquema gráfico de lo que nos piden y hacernos una idea en función de la figura que obtenemos. Por tanto, hemos puesto una medida R, hemos puesto la misma medida y hemos hecho aquí estas dos circunferencias. Como de aquí a aquí y como desde este punto hasta este hay una medida 2R, porque es R más R, 2R, y aquí lo mismo, pues sabremos entonces que este punto lo podemos obtener una vez fijado esto, pues haciendo un arco de centro en este punto y radio 2R, que es este arco que está aquí indicado, y otro arco de centro en este punto y también radio 2R, que es este otro arco que está aquí indicado. Esos dos arcos se cortan en este punto y ya uniendo este punto con este y uniendo este punto con este, tenemos ya que podemos hacer centro aquí y dibujar la tercera circunferencia. Bien, esto sería la primera fase del proceso que vamos a expresar aquí en una figura aparte. Según hemos dicho, hemos hecho aquí una circunferencia de un radio cualquiera, hemos puesto esta medida a continuación, hemos hecho esta otra circunferencia de radio cualquiera y ahora hemos hecho centro aquí con abertura 2R, es decir, con esta abertura de compás, hemos hecho este arco y con centro aquí y con la misma abertura de compás 2R, es decir, esta distancia, hemos hecho este arco. Se cortan en este punto C, que sería el centro de la tercera circunferencia. Esto ha sido partiendo de una circunferencia de radio arbitrario. Bien, obsérvese que estos 2R, estos 2R y estos 2R, luego este triángulo que se ha formado es un triángulo equilátero. Bien, una vez hecho eso, vamos a dibujar la tercera circunferencia de centro en este punto y que va a ser tangente a las otras dos. Para ello, en la figura que presentamos a continuación, vamos a tener hecho el proceso. Obsérvese que con centro en el punto C que hemos obtenido, hemos hecho esta circunferencia. El radio sería unir este punto con este y este corte nos determinaría aquí el valor del radio, lo mismo que hubiéramos hecho con este otro segmento. Una vez que tenemos ya las tres circunferencias tangentes, vamos a dibujar la que en teoría se nos habría aportado, es decir, uniríamos este punto que es el circuncentro de este triángulo. Obsérvese que esto es una circunferencia circunscrita al triángulo equilátero este de aquí, pues este sería el circuncentro y este punto unido con este nos determinaría aquí un punto de tangencia de la circunferencia externa con esta. Haríamos lo mismo al unir este con este y tendríamos otro punto de tangencia T mayúscula y al unir este con este otro T mayúscula. De modo que ahora ya con centro aquí y con radio hasta el punto T dibujaríamos esta circunferencia. De alguna manera, el caso que se nos plantea es que aquí tendríamos la solución, este sería la solución y este sería el dato, suponiendo que este fuera el radio que se nos ha aportado, que como se puede ver se ha hecho ostensiblemente menor que el radio de la circunferencia aportada al principio. Mostramos a continuación ese radio pues para que se observe. Obsérvese que este era el radio, que es mucho mayor que el que hemos puesto que los radios de las dos circunferencias iniciales han sido arbitrarios y aparente y claramente son mucho menores de los que van a salir en la solución de nuestro caso. Claro, si la circunferencia aportada hubiera sido esta,
pues estas serían las tres soluciones que se nos pide. Pero esta es la que se nos aporta, como se puede ver, es mucho mayor que la anterior. Entonces nosotros lo que sí podemos hacer es que una vez que tenemos esta de aquí, concéntrica con ella, dibujar la aportada por el enunciado. De modo que va a haber, esto en realidad lo que vamos a hacer va a ser una expansión homotética, es decir, va a ser una ampliación con un centro de semejanza o de homotecia en este punto, que es el centro de esta circunferencia que pasa por los tres centros de las circunferencias de prueba, vamos a decir, o auxiliares, y entonces vamos a ver que, habiendo dibujado aquí la circunferencia que se nos aporta, pues uniendo este centro con este punto de tangencia, tendríamos aquí el punto de tangencia de una de las circunferencias buscadas, con la dada. Uniendo este punto con este punto de tangencia T mayúscula, tendríamos este T minúscula y en la parte inferior tendríamos el otro T minúscula de la otra tangente. Bien, por tanto tenemos ya los puntos de tangencia de las tres circunferencias solución y sabemos que los centros se van a encontrar en esta recta, en esta recta y en esta recta. Como son figuras semejantes y en este caso homotéticas al tener elementos paralelos, lo que vamos a hacer va a ser unir cada punto de tangencia de la circunferencia dada, suponiendo que hubiera sido esta, con la solución, la vamos a unir con este punto de tangencia entre estas dos. Y lo mismo haríamos aquí. Este sería unir este punto con este, aquí este punto de tangencia con este de aquí, y aquí este punto de tangencia con este de aquí. Estas líneas de color azul que hemos hecho aquí, las podemos realizar en la figura real ya, en la que queremos construir, que sería en esto de aquí. Entonces simplemente, como en homotecia los elementos correspondientes son paralelos, no habría más que por este punto hacer una paralela a esta, por este punto una paralela a esta, y por este punto una paralela tanto a este y tanto como a esta. Y de alguna manera vamos a tener una reproducción de esta figura, pero en el tamaño de la circunferencia en la que queremos resolver el caso. Aquí tenemos esa fase del proceso, es decir, que hemos hecho una paralela a esta por este punto, que es esta línea, una paralela a esta por este punto, que es esta línea, y se cortan en este. Este punto O equivaldría a este, en el supuesto de que hubieran sido ya la solución del caso. Lo mismo ocurriría aquí. Haríamos una paralela a esta por este punto, tendríamos esta, y por este punto, una paralela a esta de aquí, tendríamos este. En fin, tendríamos estos tres puntos OEs que tenemos en esta figura, que equivalen a los puntos de tangencia entre las parejas de circunferencias tangentes. Bueno, pues simplemente ahora por ese punto O vamos a hacer una paralela a este triángulo, o sea, por los puntos O hacemos paralelas a los lados del triángulo, con lo cual vamos a resolver en la figura real, en la que queremos construir, vamos a resolver el equivalente a lo que sería este triángulo que habíamos obtenido inicialmente en la figura de análisis y en esa figura de prueba con los radios arbitrariamente elegidos. Entonces vamos a mostrar ahora una figura en la cual por los puntos O obtenidos aquí hacemos paralelas a los lados de este triángulo equilátero. Y la figura siguiente es aquella en la que se muestra esta operación. Este triángulo de color rojo es el que hemos hecho paralelo a este triángulo central, haciendo por los puntos O que habíamos obtenido aquí, por estos tres puntos O, paralelas a los lados de este triángulo inicial. Y sacamos este triángulo y los puntos O, que son los puntos de tangencia entre las parejas de circunferencia, digamos de prueba, pues se convierten en estos puntos M que tenemos aquí. Y ahora simplemente, una vez que tenemos esto, esos puntos M son los centros ya de las circunferencias solución. No habría más que, digamos, unir estos dos, este punto M y este punto M, y entonces este sería el punto medio de ese segmento, y este sería ya el radio, el segmento MO, es el radio de esta circunferencia. Igual que en este punto, tomando como centro, este sería el radio de esta otra, y por último, este de aquí abajo, que obtendríamos al haber hecho esta paralela a este lado, pues tendríamos la tercera solución. Y esas son las tres soluciones del problema que queríamos resolver. Y ahí tenemos ya la circunferencia aportada y las tres circunferencias tangentes entre sí y tangentes a esa circunferencia aportada, siendo los radios de esas circunferencias con el mismo valor. Aquí se muestra ya la solución del caso con las tres circunferencias, digamos, solución.